No hay día que pase sin que lo recuerde. No con tristeza, no con culpa, sino con esa mezcla amarga de decisiones que marcan una vida. Era joven, mucho más de lo que me permitía aparentar. Había pasado por años de hospitales, diagnósticos fríos y miradas de lástima que me perforaban por dentro cada vez que decía que no podía tener hijos. La maternidad no era solo un deseo, era una ausencia en mi cuerpo que se había vuelto física, una especie de silencio que habitaba entre mis costillas. Había decidido llenar ese vacío ayudando a otros. Me dediqué por años a asistir a familias vulnerables, trabajar en comedores, visitar barrios con necesidades tan extremas que te hacían replantearte todo. Nunca fui rica, pero sabía estirarlo todo, sabía dar incluso cuando parecía que no tenía. Una mañana de otoño, mientras ayudaba a una enfermera en una clínica comunitaria del sur de la ciudad, una llamada cambió mi vida para siempre. Era una de esas médicas que conocía mi trabajo, mi forma de moverme entre los márgenes. Me dijo que había nacido un niño en muy mal estado. Madre joven, sin nombre fijo, sin dirección, sin intención alguna de quedarse con él. El padre ni siquiera figuraba. Al parecer, el bebé tenía problemas respiratorios graves, los pulmones aún inmaduros, y muy poco peso. Estaba solo, y según la doctora, no duraría mucho. Pero nadie parecía importarle. A mí sí. Fui a verlo sin pensarlo. El hospital olía a desinfectante viejo y a abandono. No eran salas amplias ni luminosas, eran pasillos grises, camas de hierro, mantas ásperas. Entré al área de neonatología con un pase prestado. Allí estaba él. Tan pequeño que apenas se movía. Tenía la piel enrojecida, los ojos cerrados con fuerza, los puños como dos nueces tensas al costado de su cuerpo frágil. Estaba en una incubadora de cristal rayado, conectado a cables que monitoreaban sus latidos irregulares. Me acerqué con cuidado, sin tocar el vidrio, pero sintiendo que algo se quebraba dentro de mí. Me quedé allí mucho tiempo. La doctora me explicó que la madre había llegado borracha al parto. No quería saber nada del niño. Les había dicho que si sobrevivía, lo dejaría en el hospital. Algunos asistentes aseguraban que escucharon cómo dijo que prefería que muriera antes de cargar con él. Y aunque sé que no se debe juzgar desde afuera, algo en mí ardía. Nadie iba a llorar por ese niño. Nadie iba a pelear por él. Y yo no podía permitirlo. Durante 3 días lo visité. No era legal, ni autorizado. Me colaba como podía, me sentaba a su lado y le hablaba bajito. Le contaba cosas sin sentido, cómo era el cielo cuando se ponía violeta al atardecer, cómo olían las tortas cuando se horneaban bien, cómo sonaban las hojas secas cuando uno caminaba sobre ellas. Le prometía, sin palabras, que no iba a dejarlo solo. Y entonces sucedió lo que no debía. Apareció la madre. No por remordimiento. No por amor. Sino porque alguien le contó que el bebé se estaba estabilizando. Quería llevárselo. La doctora me llamó esa misma tarde, desesperada. Me dijo que la mujer no tenía casa, no tenía trabajo, y seguía bebiendo. Que lo más probable era que estuviera pensando en vender al niño. Era un rumor, pero uno muy común entre quienes trataban con estas realidades todos los días. Había familias adineradas que buscaban bebés. Había mujeres que los entregaban por una suma fija. Era un mundo oscuro, y ese niño estaba a punto de ser tragado por él. Volví al hospital esa misma noche. No entré por la puerta. Fui por la parte trasera, conocí a uno de los guardias. Le pedí acceso. Le dije que necesitaba hablar con la jefa de servicio. Me hicieron pasar. Tenía los ahorros de mi vida en el bolso. No era una fortuna, pero era todo lo que tenía. Dinero guardado para una mudanza que nunca hice, para muebles que nunca compré, para una vida que nunca llegó. Le dije a la directora médica que quería hacer una donación. Sabía que no podía adoptar legalmente, no con mi perfil, no sin influencias. Pero sí podía contribuir a acelerar el proceso de evaluación de la madre. No mentí. Solo pedí que se revisaran todos los factores de forma más rápida. Que si la mujer no tenía las condiciones, se dejara constancia. Fue un acto desesperado. Pero no dudé.
Firmé lo que me pidieron. Entregué el dinero. No pedí recibos. Solo pedí que lo protegieran. A la semana siguiente, la madre fue descartada como opción de custodia. Oficialmente, no tenía estabilidad de ningún tipo. El bebé seguía hospitalizado, pero su evolución era lenta y constante. Me permitieron empezar el trámite de guarda. Me entrevistaron, evaluaron mi hogar. Hice todo por la vía legal desde ese punto. No había adopción formal aún, pero me lo entregaron en guarda provisoria. Lo llevé a casa una mañana nublada, con una manta blanca y un miedo que me empapaba los huesos. El silencio del auto de regreso era denso. Lo tenía en brazos, dormido. Y sentí que no había decisión más grande que esa. Le puse Elías. No por razones religiosas, sino porque sonaba fuerte. Quería que su nombre llevara fuerza desde el principio. Esa noche dormí en una silla junto a su cuna. Me levanté cada hora. No por él, por mí. Necesitaba asegurarme de que respiraba. Que seguía allí. Que no era un sueño. Pasaron los días y con ellos vinieron los tratamientos, las visitas médicas, los informes que hablaban de una recuperación lenta pero estable. Elías empezó a mirar, a moverse, a hacer esos sonidos que hacen los bebés cuando algo les interesa. Tenía una forma curiosa de observarlo todo, como si ya supiera que había ganado algo raro, algo importante. Cada vez que lo cargaba, sentía que el mundo se ordenaba en su peso. Nunca le hablé del inicio. Ni siquiera cuando empezó a hacer preguntas de más grande. No porque lo negara, sino porque no sabía cómo contarle algo tan roto sin herirlo. Decidí que lo más importante era lo que él vivía, no de dónde venía. Y aunque viví con ese silencio muchos años, nunca me arrepentí. Sabía que algún día todo podía salir a la luz. Pero también sabía que si ese día llegaba, yo tendría la conciencia limpia. Esa fue mi elección. No fue legal. No fue limpia. Pero fue justa. Porque ese niño, que nadie quiso, tenía derecho a vivir. A respirar. A caminar. A estudiar. A ser alguien. Y yo hice todo para que eso fuera posible. Los primeros meses con Elías fueron una prueba para la que nadie me había preparado. Cada día era una batalla pequeña pero intensa. Su cuerpecito era delgado, casi transparente. Las costillas se marcaban bajo la piel como si el aire mismo pudiera romperlo. Dormía poco, se alimentaba con dificultad, y cualquier resfrío era una amenaza seria. Yo vivía en estado de alerta, con el oído entrenado para reconocer el más mínimo cambio en su respiración, en su llanto, en su temperatura. Cada madrugada me encontraba sentada a su lado, con una manta sobre los hombros y una taza de café frío, repasando mentalmente la lista de medicamentos, los horarios de las nebulizaciones, las posiciones en que debía acomodarlo para que pudiera dormir sin que sus pulmones colapsaran. Lo llevé a docenas de consultas médicas. Recorrí hospitales públicos, clínicas privadas que no podía pagar, centros de salud barriales donde me hacían pasar por trabajadora voluntaria para poder acceder a turnos. Nadie me prometía nada. Todos coincidían en que era un niño delicado, que las secuelas del nacimiento y el abandono temprano eran profundas, y que si lograba sobrevivir a los primeros 6 meses, tal vez tendría una oportunidad real. Tal vez. Esa palabra era lo único que me impulsaba. Yo no pedía certezas, solo una mínima posibilidad. Lo alimentaba con paciencia, cucharadita por cucharadita, repitiendo juegos de palabras y canciones improvisadas para que abriera la boca. Le hablaba sin parar, incluso cuando dormía, como si mis palabras pudieran llenar los vacíos de su cuerpo con algo que lo hiciera más fuerte. Inventé cuentos, historias sobre pájaros que aprendían a volar con un ala rota, sobre soles que nacían pequeños pero brillaban igual. Elías me escuchaba, me miraba con esos ojos grandes que parecían entender más de lo que podía expresar. Nunca fue un bebé ruidoso. No lloraba con frecuencia. Observaba. Absorbía. Mi casa era humilde pero limpia. Tenía una habitación solo para él. Pegué en las paredes dibujos de árboles, estrellas, y usé pedazos de tela para hacer cortinas con colores suaves.
Me deshice del sofá viejo para poner una alfombra donde pudiéramos jugar en el piso cuando estuviera más fuerte. Mis vecinos pensaban que había conseguido un trabajo como niñera, y yo no corregía esa versión. No era el momento para explicar nada. A los 3 meses, Elías sonrió por primera vez. Estábamos en la cocina. Yo sostenía una cuchara con puré de calabaza. Él estiró los brazos, me miró y dejó escapar esa curva pequeña en los labios. Fue como si el mundo entero se reordenara en ese gesto. Me senté en el suelo y lloré. No por tristeza, sino por la certeza de que todo lo que había hecho, todo lo que había entregado, empezaba a dar frutos. Esa sonrisa era un milagro. Un regalo. Una promesa de que íbamos a poder. Los informes médicos comenzaron a cambiar. Ya no hablaban de pronósticos reservados. Empezaron a usar palabras como recuperación progresiva, resistencia creciente, respuesta positiva. Yo guardaba cada informe como si fuera oro. Cada número, cada observación, era una medalla invisible que colgaba en mi pecho. Empecé a llevarlo a pasear por la plaza del barrio. Lo abrigaba como si estuviéramos en una tormenta polar, aunque solo hubiera viento leve. Le mostraba los árboles, los perros, los niños que corrían. Le hablaba de todo. Le enseñaba a señalar las cosas con el dedo. Le cantaba mientras empujaba el cochecito por los caminos de tierra. Y él, cada vez más, respondía con sonidos, con miradas, con pequeños manotazos que eran su forma de decir que estaba aquí, presente, con ganas de descubrir el mundo. No tenía padre. Nunca se lo mencioné. No porque quisiera ocultarle algo, sino porque nunca lo necesitó. Nunca lo pidió. Y si algún día lo hacía, yo tendría una respuesta. Pero por ahora, bastábamos los dos. Yo era su casa, su refugio, su madre. No legalmente aún, pero sí en cada gesto, en cada abrazo, en cada noche de fiebre vencida con compresas de agua fría y canciones al oído. A medida que crecía, su cuerpo se fortalecía. No era robusto, pero sí resistente. Sus huesos dejaban de ser quebradizos, sus pulmones ganaban capacidad. Corría. Caía. Se levantaba. Y yo lo miraba con una mezcla de orgullo y miedo. Porque sabía de dónde venía. Sabía todo lo que había desafiado para llegar hasta ahí. Y también sabía que un simple accidente podía llevarnos de nuevo a la sala de emergencias. Pero no me detenía. Aprendí a vivir con ese miedo. A convivir con él sin que me paralizara. Le celebré el primer cumpleaños con una torta que se cayó antes de ponerle las velas. No importó. Se rió igual, se llenó la cara de crema y yo le saqué fotos con una cámara prestada. Pegué esas fotos en la heladera con imanes de colores. Cada vez que las veía, recordaba lo lejos que habíamos llegado. Durante esos años no hubo descanso. No hubo lujos. Todo lo que ganaba iba para él. Para sus estudios, sus controles médicos, su ropa. A veces trabajaba hasta entrada la noche. A veces cocinaba para otros y guardaba lo mejor para él. Nunca me quejé. Era mi elección. Y la volvería a hacer 1000 veces. No tenía amigos. No tenía visitas. Mi mundo era Elías. Había renunciado a muchas cosas por él, pero no lo vivía como una pérdida. Me había construido una vida nueva. Una identidad nueva. Ya no era solo Isabela, la mujer que ayudaba a otros. Era Isabela, la madre de Elías. Y eso me bastaba. Nadie más sabía la verdad completa. Solo la doctora que me llamó aquel día, y el funcionario que aceptó el dinero para cerrar el caso con rapidez. Ellos desaparecieron del mapa al poco tiempo. No volví a buscarlos. No tenía sentido. La historia estaba escrita. Y yo me había jurado que el pasado no tocaría el futuro de ese niño. Pero los secretos, por muy enterrados que estén, no dejan de respirar. Se mantienen allí, debajo de todo, como raíces escondidas esperando el momento de quebrar la tierra. Yo lo sabía. Lo aceptaba. Pero confiaba en que si alguna vez llegaba ese día, él entendería.
Mientras tanto, lo cuidaba. Lo abrazaba. Le leía cuentos cada noche. Le preparaba la mochila para el jardín. Lo veía dormir, crecer, hablar, preguntar. Elías se volvía un niño cada vez más despierto, más curioso, más observador. Y cada avance suyo era una confirmación de que, a pesar de todo, yo había hecho lo correcto. Elías creció con esa mezcla entre fragilidad antigua y fuerza nueva que solo tienen los niños que nacieron peleando por su vida. Cada logro suyo tenía un peso distinto, porque yo sabía cuánto había costado cada paso, cada palabra, cada respiración sin ayuda médica. Cuando empezó a caminar, tenía 2 años. No fue un momento mágico de esos de película donde todo ocurre de golpe. Fue lento, inseguro, tambaleante. Al principio lo hacía agarrado de los muebles, con pasos torpes, como si el suelo pudiera abrirse en cualquier momento. Pero en sus ojos había decisión. No era un niño caprichoso, era un niño determinado. Una tarde, mientras yo barría la cocina, escuché sus pies arrastrarse. Me di vuelta y ahí estaba, parado en medio del pasillo, sin apoyo, mirándome. No dijo nada. Solo sonrió. Y avanzó. Lloré como si me hubieran arrancado algo del pecho, no por tristeza, sino por el milagro que era ver a ese cuerpo, antes tan débil, sostenerse por sí mismo. Sus primeros años estuvieron llenos de esos pequeños triunfos que para otros pasan desapercibidos. Aprender a correr sin caerse, comer solo, pronunciar palabras difíciles, dormir sin sobresaltos. Cada noche, cuando se dormía, yo me quedaba un rato observándolo. Le acariciaba el pelo, repasaba con los dedos las cicatrices que le habían dejado las primeras intervenciones médicas, y le agradecía en silencio por haber elegido quedarse. Porque eso sentía, que él, de alguna forma, había decidido quedarse conmigo. Y esa elección era el regalo más grande que la vida me había dado. No era un niño fácil. Tenía carácter, preguntas, momentos de silencio profundos donde parecía medir todo a su alrededor. Desde muy chico mostró una inteligencia aguda. Absorbía conocimientos como si tuviera prisa. Le gustaban los libros ilustrados, pero también los mapas, los relojes, los cuentos con palabras difíciles. Yo trabajaba durante el día, pero cada noche nos sentábamos juntos en la mesa. Le enseñaba a leer con paciencia, con dibujos, con juegos. No usaba métodos escolares, usaba lo que tenía, revistas, etiquetas, carteles de la calle. Y él respondía como si llevara dentro un motor invisible. Cuando entró al jardín, la directora me llamó a las pocas semanas. Me preguntó si Elías había tenido estimulación temprana, si yo era maestra. Le dije que no, que solo era una madre con tiempo y amor. Me dijo que él estaba por encima del nivel general. Que hacía preguntas que descolocaban a las maestras, que resolvía problemas antes de que se los terminaran de plantear. Yo solo sonreí. No me sorprendía. Desde siempre supe que no era un niño cualquiera. Tenía algo en la mirada que imponía respeto. Le encantaban los animales. Una vez encontró un gorrión herido en la vereda y lo cuidó durante semanas. Lloró cuando el pajarito murió, pero no de rabia, sino de tristeza calma, esa que nace cuando uno entiende que hizo todo lo posible y aún así no bastó. Yo lo abracé y no le dije que la vida era así. No quise explicarle el mundo con frases vacías. Solo le dije que había hecho bien, que el pajarito no pudo haber tenido mejor final que morir en sus manos. A los 6 años me pidió una biblioteca. No juguetes, no un televisor para su cuarto. Quería estantes para los libros que íbamos juntando. Yo hice uno con madera reciclada. Lo pintamos juntos. Él ordenaba los libros por tamaño, por tema, por color. Inventaba sistemas. Me pedía más. Cada vez que pasábamos por una librería, sus ojos se iluminaban. A veces, aunque no pudiéramos comprar nada, entrábamos solo para mirar. Yo seguía trabajando como podía. Limpiaba casas, cocinaba para eventos, daba apoyo escolar a niños del barrio. Todo lo que ganaba, lo invertía en él. No en lujos, sino en oportunidades. Lo inscribí en talleres de arte, en olimpiadas escolares, en cursos gratuitos de todo tipo.
Y él absorbía todo con una curiosidad que no se apagaba nunca. No necesitaba empujarlo. Bastaba con abrirle la puerta. Nunca tuvo hermanos. Nunca me lo pidió. Creo que entendía, desde chico, que nuestro vínculo era diferente. No había lugar para más en esa burbuja que habíamos construido. Éramos dos, y eso bastaba. Lo crié con límites claros, con ternura firme. Sabía que tenía que prepararlo para un mundo que no iba a tenerle la misma compasión. Nunca le mentí sobre la dureza de la vida, pero tampoco le quité la esperanza. A veces, por las noches, cuando pensaba que dormía, lo escuchaba hablar solo. Repetía cosas que había leído. Se hacía preguntas. Jugaba a ser maestro, presidente, arquitecto. Le gustaba imaginarse decidiendo, construyendo, liderando. No quería ser superhéroe, quería ser alguien que cambiara las cosas con ideas. Esa ambición me llenaba de orgullo, pero también de miedo. Porque yo sabía cuán cruel podía ser el mundo con los que soñaban en voz alta. Cuando cumplió 9 años, ganamos una beca en una escuela privada gracias a su rendimiento. Allí conoció a otros niños con recursos, con familias distintas, con realidades que lo sacudieron. Al principio, se sintió fuera de lugar. Pero en poco tiempo, se ganó el respeto de todos. Era brillante, educado, determinado. Las maestras lo adoraban. Los directivos empezaron a seguir su trayectoria con atención. Y yo, desde afuera, solo podía acompañarlo. No quería ser protagonista de su historia. Quería ser la base silenciosa que lo sostuviera sin aplausos. Nunca le hablé de su origen. No porque quisiera ocultárselo, sino porque no había llegado el momento. No quería que su identidad se construyera a partir de una herida. Quería que se viera como lo que era, un niño amado, formado con cuidado, con valores, con metas. Cuando me miraba, veía a su madre. Y eso era suficiente. Para él. Para mí. Para ambos. Elías empezó a ganar concursos de oratoria, debates, ensayos. Se volvía cada vez más claro que tenía un talento para el liderazgo. Tenía carisma, pero también contenido. Sabía escuchar. Sabía hablar sin imponer. Sabía discutir sin herir. Y en cada paso que daba, yo lo acompañaba con discreción. Aplaudía desde atrás. Lo miraba desde lejos. Nunca quise robarle protagonismo. Él era la luz. Yo solo el suelo firme que lo sostenía. Sabía que estaba criando a alguien especial. No por su inteligencia, ni por su potencial, sino por su capacidad de mantenerse humano en medio de la exigencia. Era noble, generoso, justo. No lo crié para que fuera exitoso. Lo crié para que fuera bueno. Y en el fondo, eso era lo que más me enorgullecía. Yo sabía que algún día crecería tanto que se me escaparía de las manos. Pero me preparé para eso. No para retenerlo, sino para dejarlo ir con la certeza de que lo que sembré en él no se borraría jamás. Elías entró a la adolescencia como quien cruza un umbral con paso firme. No hubo rebeldías violentas ni quiebres dramáticos. Solo una madurez temprana que le crecía por dentro. Era alto, delgado, de movimientos pausados, y hablaba con la seguridad de alguien que ya conocía bien su lugar en el mundo. A veces, me resultaba difícil recordar que tenía apenas 14 años cuando empezó a ganar debates a nivel nacional, cuando lo invitaron a programas educativos, cuando lo convocaron para representar a su escuela en foros de estudiantes. Yo lo acompañaba en silencio, sentada al fondo, entre otros padres que llegaban en autos lujosos o con cámaras en la mano. Yo solo tenía un bolso con agua, un cuaderno de notas, y un orgullo que no cabía en el pecho. No era fácil estar a su altura. Ni para sus compañeros, ni para sus profesores. A veces me llamaban para decirme que Elías corregía los libros, que preguntaba cosas que dejaban sin respuestas a los docentes, que discutía temas complejos con una claridad que los descolocaba. Yo siempre respondía lo mismo, que era un chico que leía mucho, que pensaba mucho, que no tenía miedo de decir lo que pensaba. Lo decían con respeto, pero también con cierta incomodidad. Porque Elías no buscaba impresionar,
buscaba entender. Y eso a veces incomoda más que cualquier arrogancia. Empezaron a llegar cartas. De universidades, de fundaciones, de organismos educativos internacionales. Algunas eran invitaciones a participar en seminarios, otras, propuestas de becas futuras. Tenía 15 años y ya lo observaban con atención desde fuera del país. Él las leía con calma, analizaba todo, preguntaba detalles. No se deslumbraba fácilmente. Sabía que su valor no dependía de quién lo mirara, sino de lo que él hiciera con su conocimiento. Recuerdo una tarde en que vino a casa con una carta en la mano. Era una invitación a formar parte de un programa de formación de jóvenes líderes, auspiciado por un instituto europeo. Le ofrecían un viaje, una experiencia educativa de 1 año. Yo lo abracé sin decir palabra. Por dentro, me dolía saber que se alejaría. Pero por fuera, solo sonreí. Ese era el trato, yo le daba alas, no cadenas. El viaje lo transformó. Volvió con ideas nuevas, con otro idioma en la lengua, con una visión del mundo que lo sobrepasaba. Empezó a hablar de política, de justicia social, de economía, de historia comparada. Leía tratados mientras otros chicos de su edad veían series. Y no por esnobismo, sino porque realmente quería entender cómo funcionaba todo. Yo lo escuchaba en la cocina mientras cocinaba, mientras lavaba, mientras hacía cuentas para llegar a fin de mes. Y cada vez que lo oía hablar, me convencía de que no había mejor inversión que la que hice aquel día en el hospital. No usaba mi apellido. Usaba uno que le inventé, uno común, sin historia ni linaje. Pero con los años, empezó a sonar en círculos académicos. Elías Ruiz. Un nombre que se colaba en conversaciones importantes, en recomendaciones universitarias, en columnas de opinión de jóvenes pensadores. Yo lo veía desde la sombra, como siempre. No necesitaba reconocimiento. Solo quería verlo llegar. A los 18, fue aceptado en una de las universidades más prestigiosas del país. Lo becaron completamente. Yo empacaba con él mientras él revisaba su lista de lectura para el semestre. Me acuerdo que, mientras doblaba una camisa, me miró y me dijo que no habría logrado nada sin mí. Yo no le respondí. Solo le acaricié el rostro. Porque las palabras sobran cuando el amor es tan claro. Se mudó a la capital. Yo me quedé en casa. Me llamaba todos los días al principio. Después, una vez por semana. Luego, cuando podía. Nunca lo culpé. Sabía que el mundo lo necesitaba. Yo ya lo había tenido para mí sola durante casi 2 décadas. Era justo que ahora se abriera camino solo. En la universidad, se convirtió en una figura influyente. Lo elegían representante, lo invitaban a hablar en actos, lo entrevistaban en medios estudiantiles. Lo veían como un futuro líder. Y no se equivocaban. Desde los 20 años, empezó a formar parte de grupos políticos, a diseñar propuestas, a participar en foros internacionales. Nunca buscó el poder por el poder. Siempre fue una cuestión de servicio, de deber, de visión. Soñaba con un país mejor, más justo, más humano. Y no tenía miedo de ensuciarse las manos para lograrlo. Yo lo seguía a distancia. Leía sus discursos en Internet. Escuchaba sus entrevistas por la radio. Nunca le dije lo que me provocaban sus palabras. No quería condicionarlo con mi emoción. Solo quería que supiera que estaba ahí. Siempre. Aplaudiendo en silencio. Sosteniéndolo desde lejos. Cuando cumplió 27 años, fue elegido diputado. Era el más joven del bloque. Y el más preparado. Lo admiraban incluso quienes no pensaban como él. Su voz era serena, su mirada firme. No entraba en escándalos, no caía en provocaciones. Era lo que yo siempre supe que sería. Un día vino a visitarme. Se sentó en la misma silla de la cocina donde, años atrás, había aprendido a leer. Me dijo que lo habían propuesto como candidato a primer ministro. Yo me quedé quieta, con la cuchara en la mano. Lo miré largo rato. No porque dudara de él,
sino porque ese momento era el cierre de un ciclo. El niño de los huesos frágiles, el bebé que no debía haber sobrevivido, el pequeño que alimenté con cucharitas y cuentos, estaba a punto de gobernar un país. Le deseé suerte. Le dije que hiciera lo correcto. No le pedí que se cuidara, ni que me llamara. Ya no era necesario. Sabía quién era. Sabía de dónde venía. Y aunque no conocía toda la verdad, llevaba en el alma la esencia de lo que había construido. Fue elegido. Su nombre apareció en todos los diarios. En la televisión. En discursos internacionales. En campañas que cruzaban fronteras. Elías Ruiz, el primer ministro más joven de la historia del país. Y yo, desde mi casa sencilla, con las paredes que él ayudó a pintar de chico, con los estantes de libros que armamos juntos, con las fotos descoloridas en la heladera, lo observaba. No con nostalgia. No con envidia. Con amor. Con orgullo. Con la paz de haber hecho lo correcto. El mundo lo conocía por sus ideas. Yo lo conocía por su infancia. Por sus silencios. Por sus abrazos. Por sus noches de fiebre. Por sus ojos cuando tenía miedo. Por su voz cuando aún no sabía hablar. Elías era ahora un hombre fuerte, influyente, poderoso. Pero para mí, seguía siendo ese niño que un día se paró solo en el pasillo y dio su primer paso hacia mí. Elías asumió el cargo con una elegancia serena, sin estridencias, sin discursos heroicos, sin promesas vacías. Era la culminación de un recorrido limpio, coherente, trabajado desde abajo. No había nada en el que sonara impostado. La gente lo veía como alguien nuevo, distinto, un hombre que podía decir lo que pensaba sin necesidad de pisar a nadie. Lo eligieron porque representaba una esperanza. Y porque hablaba con la verdad. Yo lo miraba desde mi televisor viejo, sentada sola en la sala donde tantas veces lo vi correr con una espada de cartón. Lo vi jurar el cargo con esa expresión de dignidad que le conocía desde pequeño. No me tembló el corazón por miedo. Me tembló por orgullo. No fui al acto de asunción. Me lo habían ofrecido, incluso me llamaron para enviar un coche oficial. Pero yo no quise. Ese era su momento. No necesitaba que me agradeciera públicamente, no buscaba que me nombrara en un discurso. Todo lo que yo había hecho, lo había hecho en silencio, y en silencio quería seguir. Me parecía justo que su historia arrancara allí, frente al país, sin que mi pasado manchara el camino limpio que él había labrado. Los días siguientes fueron agitados. Su rostro aparecía en todos lados. En las noticias, en las portadas de revistas, en entrevistas televisadas. Hablaban de su juventud, de su inteligencia, de sus ideas innovadoras. Decían que era un político atípico, que no tenía escándalos en su historial, que nadie podía sacarle un pasado turbio. Y era cierto. No había nada que le pudieran reprochar. Porque él era transparente, porque yo me aseguré de protegerlo de cualquier sombra. Incluida la mía. Su agenda era agotadora. Lo sabía por lo que decían los medios y por los pocos mensajes que aún me enviaba. Siempre breves, respetuosos. A veces, con un toque de cariño disimulado. Mamá, hoy salgo tarde. Te escribo mañana. Todo bien con la reforma. Hoy fue duro. Te quiero. Esas frases mínimas eran mi alimento. No necesitaba más. Sabía que estaba bien. Sabía que, incluso en medio de la presión, seguía teniendo un lugar para mí. Una noche, mientras planchaba ropa para una clienta, escuché su voz en la radio. Estaba hablando en una conferencia internacional sobre justicia social. Citaba filósofos, líderes históricos, datos estadísticos, pero lo hacía con esa claridad suya, sin grandilocuencia. Dijo algo que me quedó clavado: el futuro de un país no se construye con grandes discursos, sino con decisiones silenciosas que se toman todos los días en miles de hogares invisibles. Supe que hablaba de mí sin decirlo. Supe que seguía ahí, conmigo, en lo esencial. Los vecinos empezaron a mirarme distinto. Algunos sabían que yo era su madre, otros lo sospechaban.
Me preguntaban con orgullo si era cierto. Yo respondía con una sonrisa. No decía mucho. No por ocultar, sino porque no tenía necesidad de explicarme. Había hecho lo que debía. Y mi recompensa no era la fama, sino su existencia. Una tarde, recibí una invitación formal con membrete oficial. Me invitaban a una cena protocolar con familias de líderes nacionales. No fui. Llamé para agradecer, dije que no podía por razones de salud. Mentí. Pero no me sentía preparada para estar en ese ambiente. No quería exponerme. Temía que alguien del pasado pudiera aparecer. Aunque Elías lo ignoraba, había hilos que, si alguien tiraba con fuerza, podían desenredar todo. Pero el tiempo pasaba, y nada sucedía. Me acostumbré a verlo en traje, rodeado de asesores, caminando por alfombras rojas. A escuchar su nombre seguido de aplausos. A leer columnas de opinión que elogiaban su estilo, su inteligencia, su humanidad. Algunos lo llamaban el primer ministro del pueblo. Yo lo llamaba mi hijo. En la intimidad de mi cocina, con las cortinas viejas y el reloj que no andaba, seguía siendo mío. Aunque ya no me perteneciera del todo. Cada tanto venía a visitarme. Entraba solo, sin escoltas, como siempre. Se sacaba el saco, aflojaba la corbata, y me pedía café. Nos sentábamos en el patio. Me hablaba del estrés, de la presión, de las traiciones silenciosas. Yo solo lo escuchaba. No tenía consejos para darle sobre política, pero sí sobre el alma. Y él lo sabía. Me miraba como buscando algo que no encontraba en ninguna oficina ni en ningún discurso, un lugar donde no necesitara fingir. Yo no tocaba el tema de su origen. Él tampoco. Era un pacto silencioso. Una línea que ambos respetábamos. Y mientras todo siguiera así, yo podía vivir en paz. Aunque el recuerdo del pasado nunca se borrara del todo. Aunque la verdad dormida respirara en la oscuridad de mi habitación como un animal pequeño, esperando ser despertado. No pensé que fuera a pasar. No pensé que alguien se atreviera. Pero pasó. Un día, una mujer apareció. No en mi puerta. En la suya. No supe su nombre hasta después. Me enteré por un rumor que llegó por teléfono, una voz conocida que me llamó esa tarde solo para decirme que algo había pasado en la oficina de Elías. No le di importancia al principio. Pensé que sería algún escándalo político, alguna grieta en las alianzas que había formado. El poder trae enemigos silenciosos, y yo sabía que él caminaba sobre hielo fino muchas veces. Pero esa llamada tenía un tono distinto. No era advertencia. Era preocupación. Me lo dijeron con esas palabras exactas. Apareció una mujer, fue a buscarlo, dijo que era su madre. La frase me partió en dos. Me quedé con el auricular en la mano, escuchando el zumbido del silencio después de la noticia. Me temblaban los dedos. Sentí como todo a mi alrededor se apagaba, como si el mundo hubiera dejado de hacer ruido. No pregunté nada. No quise saber más. Corté, me senté en la cocina y me quedé allí, con las manos abiertas sobre la mesa, viendo cómo todo lo que había construido durante décadas temblaba sin derrumbarse todavía. La mujer se presentó en la sede del gobierno. No pidió audiencia, no escribió una carta. Fue en persona, sin aviso. Pidió hablar con Elías directamente. Al principio pensaron que estaba desorientada, tal vez era otra oportunista. Pero insistió con tal seguridad que le dieron unos minutos. Elías la recibió por respeto, tal vez por curiosidad. Lo supe más tarde, cuando todo ya había estallado por dentro. Ella le dijo que era su madre. Que yo lo había comprado. Que pagué para quitárselo de sus brazos. No fue un grito. No fue una amenaza. Se lo dijo con voz firme, como quien cuenta algo que no se puede seguir callando. Le entregó papeles. Viejos, arrugados, sin orden. Copias de registros médicos, un acta de nacimiento, recortes manchados por los años. Y le dijo que su hijo, ese niño que había tenido un inicio difícil, era él.
que lo había perdido, y que ahora, después de tanto tiempo, volvía por lo que era suyo. No sé qué cara puso Elías. No sé si se levantó de golpe, si le pidió que se fuera, si la escuchó con calma. Solo sé que esa noche no me llamó. Ni al día siguiente. Ni después. Y yo, en mi casa, no hice nada. No lo busqué. No fui a tocar su puerta. No le escribí una carta. Me quedé quieta, con el miedo latiéndome en el pecho, sabiendo que, por fin, lo inevitable había llegado. Pasaron días enteros. El teléfono enmudeció. Ningún mensaje. Ningún mail. Ninguna señal. Yo cocinaba por costumbre, lavaba por inercia, limpiaba como si pudiera borrar el pasado con trapos húmedos. Volví a leer las carpetas guardadas en la caja del armario, esa que nunca abría. Revisaba los papeles que guardé durante décadas, informes médicos, registros de hospital, copias del expediente que cerraron con mi dinero. Todo seguía ahí, intacto, como si esperaran este momento. No tenía miedo del juicio legal. Lo que hice fue sucio, sí, pero también limpio. Legal, no. Moral, sí. Éticamente complejo, pero emocionalmente necesario. No temía a la justicia. Temía perderlo a él. Temía que me mirara como se mira a una extraña. Temía que todo lo vivido juntos quedara reducido a una mentira. Una noche soñé con él de niño. Corría por el patio con una bandera hecha con una sábana vieja. Gritaba que iba a cambiar el mundo. Me desperté con los ojos húmedos. Fui a la cocina, serví una taza de café frío y esperé el amanecer. Nada más. Su rostro seguía saliendo en la televisión, pero ahora lo miraba distinto. Como si ya no supiera quién era. Como si en ese rostro que conocía mejor que el mío se hubieran dibujado líneas nuevas. Seguía hablando con firmeza, con claridad, pero yo notaba algo apagado en su voz. O tal vez era mi culpa, mi ansiedad, mi dolor el que distorsionaba todo. Empecé a pensar en cosas que nunca había querido pensar. ¿Y si me odiaba? ¿Y si no volvía jamás? ¿Y si todo el amor que construí no bastaba para sostenerlo frente a una verdad así? Un vecino me trajo el diario un domingo. En la contratapa había una columna de opinión hablando sobre Elías. Decían que había tenido una reunión inesperada con una mujer del pasado. Que se hablaba de una historia oculta. Que empezaban a surgir rumores sobre sus orígenes. Nada confirmado. Todo entre líneas. Pero yo lo leí como una sentencia. Sabía que el fuego se estaba acercando. Que pronto las cosas dejarían de ser susurros. Y entonces, una tarde, escuché su auto. No me había avisado. No había llamado. Solo apareció. Bajó solo. Entró sin golpear. Se sacó el abrigo, lo colgó donde siempre. Caminó hasta la cocina. Y me miró. No dijo hola. No me abrazó. Solo me miró con esa mezcla de dureza y decepción que parte el alma. Yo no me moví. No lo abracé. No intenté fingir que todo estaba bien. Me mantuve firme, de pie, frente a él. Y entonces lo supe. Había venido a preguntarlo. Después de aquella visita, todo cambió. No dijo nada ese día. No me hizo la pregunta que esperaba, la que temía, la que me había venido preparando a responder durante años. Solo me miró, se quedó en silencio por unos segundos que se sintieron eternos, y luego se marchó como había llegado, sin palabras, sin promesas, sin despedidas. El golpe no fue el silencio en sí, sino la forma en que me miró antes de girarse. Como si por primera vez no supiera quién era yo. Como si la madre que conocía se hubiera agrietado ante sus ojos. Desde entonces, dejó de escribirme. No hubo mensajes, ni llamadas, ni una señal remota de su presencia más allá de lo que aparecía en los medios. Su figura seguía intacta en la política, discursos impecables, decisiones firmes, entrevistas medidas. Nadie más parecía saber lo que él sabía. El escándalo no había estallado, al menos no aún. Pero yo lo sabía bien,
el incendio ya estaba encendido por dentro. En la soledad de mi casa, el tiempo se volvió más espeso. Me costaba concentrarme. Las tareas más simples, como cocinar o barrer, me llevaban el doble. No por el cuerpo, sino por la cabeza. Revisaba mentalmente cada uno de nuestros recuerdos, como si buscara grietas en lo que habíamos construido. Me preguntaba en qué momento ese amor, puro y constante, podía haberse vuelto sospechoso a sus ojos. Aunque nunca me hice preguntas habladas, aunque mi narración era sin interrogantes, el dolor encontraba formas de instalarse sin ruido. Algunos conocidos me decían que lo veían más distante, más tenso, más encerrado en sí mismo. Yo asentía en silencio. Nadie sabía lo que pasaba. Nadie podía imaginar la magnitud del abismo que se abría cuando la verdad empieza a rasguñar desde abajo. Lo cuidé durante toda su vida para protegerlo del mundo, y ahora era el mundo el que podía volverse contra mí, y él el que podía dejarme al borde del vacío. Empecé a temer cosas que antes no me atravesaban. Temía que la historia se hiciera pública, que alguien con poder real escarbara en los archivos, en los testimonios, en las fechas. Que un periodista encontrara inconsistencias, y que en lugar de entender el gesto, lo convirtieran en un crimen. Yo no hice lo que hice por beneficio. Nunca hubo una ganancia. Solo hubo entrega. Pero los medios no entienden de matices. Y la política, menos. No me movía de casa. Tenía miedo de cruzarme con alguien que me preguntara. Miedo de encontrarme en la mirada de otro la misma duda que ahora veía en los ojos de Elías. No me importaba que me señalaran. Lo que me dolía era imaginar que él, incluso él, pudiera creer que lo hice por interés. Que no viera que fue amor. Que fue necesidad de salvarlo. Que fue un acto de desesperación por darle una vida que su madre biológica no podía ni quería ofrecerle. Una noche, mientras ordenaba el armario, encontré una caja que no abría hacía años. Adentro estaban las primeras fotos de él. Esos retratos donde tenía aún las mejillas hundidas, la piel enrojecida, la mirada apagada. Estaba envuelto en una manta amarilla, con los ojos apenas entreabiertos. Miré cada imagen como si buscara en ellas una prueba de que todo fue real. De que no me lo había inventado. De que no había sido una ladrona de afecto, sino una rescatadora de vida. La caja también tenía una libreta con anotaciones. Días de fiebre, visitas al médico, dosis de medicamentos. Todo estaba allí, como una bitácora de guerra. No eran recuerdos dulces. Eran pruebas del esfuerzo, del miedo, del amor construido sobre escombros. Cerré la caja, la volví a guardar, y supe que aún no era el momento de mostrársela. Pero también supe que si algún día decidía escucharme, le entregaría cada una de esas pruebas como quien entrega el corazón sin defensa. Mientras tanto, seguía viendo su rostro en la televisión. Pero ya no lo reconocía del todo. Había algo nuevo en él. Un cansancio oculto. Una rigidez que no le había visto nunca. Tal vez era el poder, o tal vez era la duda que lo estaba envenenando por dentro. Yo sabía lo que era vivir con una sospecha mordiéndote el alma. Y temía que esa misma mordida lo estuviera alejando cada día más. No le insistí. No fui tras él. No le pedí explicaciones. No me defendí antes de tiempo. Sabía que si lo hacía, todo se derrumbaría más rápido. Tenía que dejar que el silencio hiciera su trabajo. Que el tiempo sembrara otra pregunta en su cabeza. Que volviera a mí por voluntad, no por presión. Los días eran largos, pesados, sin color. Me obligaba a mantener las rutinas. Lavaba los platos aunque no tuviera hambre. Hacía las compras aunque apenas gastara. Caminaba por el barrio con la capucha puesta, como si el viento pudiera arrancarme la tristeza si me mantenía en movimiento. Esperaba. No con esperanza. Con resistencia. Como quien espera una tormenta porque sabe que ya la ve venir. Y porque, si alguna vez decide llegar, al menos podrá enfrentarse a ella con el alma abierta. No tenía certezas. Solo intuía lo que venía. Y aún no sabía que el golpe más duro estaba por caer. Nunca había sentido la casa tan grande.
No porque hubiese crecido, sino porque Elías ya no estaba en ella, ni en sus objetos, ni en sus huellas. Su ausencia era un eco que se metía en las paredes, que resonaba en las cucharas, en las sábanas dobladas, en el portarretrato que seguía en la estantería con una foto nuestra tomada en su primer día de escuela. Él, con un guardapolvo blanco demasiado grande para su cuerpo aún delgado. Yo, de pie detrás suyo, con la mano sobre su hombro. Los dos sonriendo. Ahora ese marco parecía una burla, una postal lejana de algo que había sido y ya no era. Yo me había preparado para muchas cosas. Para su independencia. Para verlo formar su vida. Para que un día se mudara lejos. Lo que nunca me preparé fue para que se alejara de mí sin palabras, sin mirar atrás. Porque eso fue lo que hizo, se retiró con el peso de una sospecha que no terminaba de nombrar. Y ese silencio me resultaba más insoportable que cualquier discusión. Prefería el enojo, el reproche, incluso el rechazo declarado. Pero este abandono sigiloso, como si yo hubiera muerto en su memoria, me atravesaba cada parte del cuerpo. Mis días se volvieron lentos. Ya no tenía a quien prepararle el café. Ya no había ropa para planchar, ni libros para acomodar en su estantería. Elías había sido mi vida, no como un proyecto, sino como una extensión de mí misma. Desde que lo traje a casa, toda mi existencia se ordenó en función de él. No lo dije nunca, pero viví a través suyo. Me importaban sus pasos, sus decisiones, sus errores, sus triunfos. Verlo convertirse en un hombre de palabra, en un líder respetado, en alguien que se mantenía recto en un mundo torcido, fue la mayor recompensa. Ahora todo eso quedaba del otro lado de un muro que yo no podía cruzar. No dormía bien. Me despertaba con ruidos que no existían. Me levantaba a medianoche pensando que había escuchado la puerta. Algunas veces, abría su habitación, solo para asegurarme de que seguía vacía. Tenía su cama intacta, su escritorio lleno de papeles que no había querido tocar desde su última visita, las cortinas cerradas. A veces me sentaba ahí, frente a la ventana, y pensaba en todo lo que compartimos. En los cumpleaños, en los libros que le leía, en las tardes que pasábamos dibujando mapas con lápices de colores. Pensaba en las veces que me llamó mamá, sin dudar, sin miedo, con la seguridad de que ese vínculo era todo lo que necesitaba para saber quién era. Ahora, ese vínculo se estaba deshilachando. No porque él lo rompiera con furia, sino porque el silencio estaba carcomiendo cada recuerdo. Los días pasaban y no llegaba ninguna llamada, ningún mensaje, ninguna señal de que pensara en mí, de que me recordara siquiera. Me preguntaba, sin formular preguntas, cuánto de lo vivido podía resistir el embate de una verdad que, si bien era dura, no era su enemiga. Yo no lo traicioné. Lo salvé. Y sin embargo, ahora era yo la invisible, la que él evitaba, la que se quedó en una casa que crujía por dentro. Las noticias seguían hablando de él. Ahora con más cuidado, más distancia. Los rumores sobre una madre perdida se habían filtrado como agua entre los dedos. No eran titulares, pero se sentían en los subtextos. Algunos programas hacían preguntas sutiles sobre su pasado. Algunos panelistas lanzaban hipótesis sobre sus orígenes. Él no decía nada. Ni confirmaba ni desmentía. Solo seguía su agenda como si nada hubiera pasado. Y eso me dolía más que cualquier otra cosa. Que no hablara de mí. Que no me defendiera. Que me dejara en el limbo. Un domingo, mientras barría el patio, vi su abrigo colgado aún detrás de la puerta. Era uno viejo, de esos que usaba cuando todavía era diputado. Me acerqué. Acaricié la tela. Lo olí. Todavía tenía su perfume. Me apreté el abrigo contra el pecho como una madre que abraza al hijo que ya no tiene. Y lloré. Lloré sin consuelo. Sin sonidos. Lloré por los años que le di. Por las decisiones que tomé. Por el amor que puse en cada acto. Lloré no por lo que hice, sino por lo que él no podía ver todavía. El silencio lo llenaba todo. Ya no prendía la televisión. No abría los diarios. No salía a hacer las compras. Me enviaban lo justo, los encargos mínimos.
Me deslicé hacia una rutina mínima, como si quisiera desaparecer. No por lástima, sino porque no tenía fuerzas para enfrentar el mundo sin su mirada. Porque vivir sabiendo que él creía que lo dañé, que me había convertido en su sombra amarga, era como morir un poco cada día. A veces soñaba que volvía. Que entraba como siempre, sin avisar. Que se sentaba en la mesa, me pedía café y hablábamos. Que me preguntaba, finalmente, y yo podía decirle la verdad entera. No una versión. No una defensa. Solo la verdad. Pero siempre me despertaba antes de que eso ocurriera. Y el sueño se deshacía como agua entre los dedos. Guardaba la esperanza, aunque no lo admitiera. No era una esperanza luminosa, de esas que se celebran. Era una esperanza silenciosa, parecida a la fe, una resistencia ciega que me hacía levantarme cada día y seguir esperando. Esperando que volviera. Esperando que entendiera. Esperando que recordara quién era yo para él, más allá de todo. El silencio de Elías se había vuelto costumbre. Ya no era una espera. Era una realidad con la que aprendí a convivir como quien convive con un dolor de huesos que no desaparece, pero que ya no sorprende. Cada día transcurría con la misma cadencia: abrir las ventanas, calentar café que no sabía igual, poner orden donde no había desorden, mantener la casa viva aunque por dentro ya no lo estuviera. No esperaba noticias. No esperaba llamadas. No esperaba nada. Solo seguía respirando. Pero del otro lado, sin que yo lo supiera, algo empezaba a moverse. Fue Mónica, una amiga que trabajaba en una oficina cercana al despacho de Elías, quien me lo dijo. Me llamó una tarde y me habló bajo, como si temiera que alguien más pudiera escucharla. Me dijo que lo veía distinto. Que no era solo cansancio ni estrés. Que se lo notaba apagado. Que llegaba temprano, se iba tarde, pero no hablaba con nadie más de lo necesario. Que no sonreía. Que no saludaba como antes. Que ya no era el mismo. Y yo lo supe de inmediato. No era el cargo. No eran las responsabilidades. Era la herida. La herida que se había abierto cuando aquella mujer apareció. Porque esa duda no solo lo alejaba de mí. Lo corroía por dentro. Él, que había construido su vida con certezas, que se había aferrado siempre a la lógica, que exigía pruebas y buscaba verdades, ahora caminaba con un secreto en el pecho que no sabía cómo resolver. Yo no lo culpaba. No lo odiaba. Lo entendía. Lo conocía demasiado bien como para no saber que, si no hablaba, era porque estaba tratando de ordenar el caos dentro de él. Mientras tanto, seguía funcionando. Gobernando. Decidiendo. Dando conferencias. Pero detrás de esa imagen firme, había un hijo perdido. Un hombre tambaleando entre lo que sentía y lo que no sabía si debía sentir. Y esa contradicción era su verdadero enemigo. Empezó a buscar. En silencio, como hace todo lo que realmente le importa. Mónica me dijo que había pedido acceso a archivos antiguos. Que había llamado a hospitales. Que había enviado a uno de sus asistentes a revisar registros de adopciones cerradas en aquella década. Lo hacía sin avisar. Sin dar nombres. Sin explicaciones. Porque todavía no sabía qué quería encontrar. Porque todavía no sabía si quería confirmarlo o desmentirlo. Yo, desde lejos, sabía que era cuestión de tiempo. No le escribí. No lo llamé. Pero volví a abrir la caja con los documentos. Volví a ordenar las carpetas, a revisar los papeles, a preparar todo. Si llegaba a aparecer, yo iba a estar lista. No para defenderme. Sino para decirle la verdad entera. Sin adornos. Sin omisiones. Sin miedo. Una noche, lo vi en una entrevista en televisión. El periodista le preguntó, con cuidado, si su historia familiar había influido en su mirada social. Hubo una pausa. Larga. Densa. Lo vi tragar saliva, apartar la mirada apenas, y luego responder que todo ser humano es el resultado de lo que le dieron y de lo que le faltó. Y que él había tenido mucho amor.
Pero también muchas preguntas. No mencionó a nadie. No dijo nombres. Pero sus ojos decían más de lo que sus palabras permitían. Esa noche no dormí. Me senté en la cocina, apagué las luces, y me quedé en la penumbra. Sentía que algo se acercaba. Que ese silencio en el que habíamos vivido los últimos meses se estaba por romper. No sabía si iba a doler más o menos que todo lo anterior. Pero sabía que era necesario. A la mañana siguiente, llamaron a la puerta. No era él. Era Mijael, su secretario personal, un hombre que conocía desde sus años de diputado. Llevaba una carpeta bajo el brazo y una expresión de solemnidad que me hizo apretar la mano contra el respaldo de la silla. Me saludó con respeto. Me dijo que Elías había pedido los informes sobre su nacimiento. Que había accedido a los datos reales. Que ya no quedaban dudas. Le pregunté si sabía que iba a venir. Me dijo que no. Que solo me estaba dando el aviso. Que creía que él necesitaba tiempo. Que tal vez se presentaría sin previo aviso. Y que, si no lo hacía, era porque aún no sabía cómo enfrentarse a la verdad. Cuando se fue, cerré la puerta con suavidad. Me apoyé contra ella. Cerré los ojos. Y por primera vez en semanas, sentí alivio. No porque me hubiera perdonado. Sino porque estaba buscando. Porque no me había borrado. Porque en algún lugar de su mente, todavía quería saber. El dolor seguía. Pero ya no era un castigo. Era parte del proceso. Porque la herida, por fin, estaba abierta. Y eso, aunque ardiera, era también el principio de algo nuevo. Lo vi aparecer en la entrada sin aviso previo, como había hecho tantas veces, pero esta vez distinto. No era el mismo hijo que solía entrar con los hombros relajados y los ojos cálidos. Esta vez caminaba con la rigidez de quien carga algo demasiado pesado. No hizo ruido. No me saludó. Solo se detuvo en el umbral de la cocina y me miró con una expresión tan firme, tan contenida, que sentí como el aire se volvía espeso alrededor nuestro. No dije nada. No quise anticipar nada. Me quedé de pie, esperando lo inevitable. Él habló sin rodeos, con una voz que no se quebró ni una sola vez. Me dijo que había investigado, que había encontrado los registros, que la historia que le contaron coincidía con fechas, lugares, nombres. Que no había margen para dudar. Me dijo que sabía que yo no era su madre biológica, que otra mujer lo había llevado en su vientre, que ella había ido a buscarlo, y que yo, hace más de 3 décadas, había hecho lo necesario para arrebatárselo. Luego, con la mirada fija en mí, preguntó si era cierto. Le respondí sin demora, sin buscar consuelo en palabras suaves. Le dije que sí, que era verdad, que no había nada que negar. No titubeé, porque ya no quedaban espacios para medias verdades. Le conté que lo tomé cuando nadie más lo quería, cuando su madre lo dejaba enfermo en un hospital sin volver a mirarlo. Que sí, entregué dinero. Que sí, apuré un proceso. Que hice lo que sentí que era justo, aunque no fuera legal. Que lo hice no por mí, sino por él. Porque no podía quedarme mirando cómo ese bebé se apagaba rodeado de indiferencia. La habitación se llenó de un silencio áspero que parecía morder. Él no dijo nada más. Me miró como si lo que acababa de oír fuera una herida abierta que no supiera cómo cerrar. No fue furia lo que vi en su rostro, ni tampoco tristeza pura. Era otra cosa. Era un dolor más viejo, como si algo en su interior se hubiera roto antes incluso de entender por qué. No respondió. No formuló otra pregunta. No intentó explicarse a sí mismo. Simplemente se dio media vuelta, caminó hacia la puerta con la misma calma con la que había entrado, y salió sin mirar atrás. No cerró la puerta. No dijo adiós. No hubo un gesto que anunciara que volvería. Me quedé sola, en la cocina, de pie, sin saber qué hacer con mis manos, con mis pensamientos, con la mezcla de culpa y dignidad que me latía en el pecho. Sentí un vacío tan profundo que no tuve fuerzas para llorar de inmediato. Me senté despacio en la silla más cercana y me quedé ahí, inmóvil, escuchando cómo el silencio de la casa me envolvía por completo,
como si quisiera borrar lo que acababa de ocurrir. Cuando por fin pude moverme, fui hasta la caja de documentos y la abrí con manos temblorosas. Revisé uno por uno los papeles, informes médicos, registros, formularios, declaraciones de aquella época. Todo seguía allí, intacto, como si esperaran este día. Sabía que no había hecho nada para dañarlo. Que mi decisión, por desesperada que haya sido, lo había salvado. Pero también sabía que para él, en este momento, eso no era suficiente. Para él, la verdad era una grieta que partía en dos toda su historia. Esa noche no dormí. Me quedé en la silla de la cocina, con la luz apagada, repasando cada palabra que había dicho, cada mirada suya. No me arrepentía de lo que hice, pero me dolía profundamente que él no pudiera verlo aún. No lo seguí. No lo llamé. No insistí. Porque sabía que cualquier palabra mía en ese momento sería ruido. Él necesitaba su espacio, su tiempo, su rabia, su duelo. Y yo debía quedarme donde estaba, resistiendo la ausencia, esperando que algún día, cuando el dolor dejara de doler tanto, volviera a buscarme no para juzgarme, sino para comprender. Pasaron los días. No volví a saber de él. Ninguna llamada. Ningún mensaje. Nada. El abrigo que había dejado colgado detrás de la puerta seguía allí, como un testigo mudo. La casa ya no era solo vacía, era hueca, como si cada rincón tuviera su forma, su voz, su risa, y ahora todo se hubiera evaporado. Cada vez que pasaba por su habitación, me detenía unos segundos en el umbral, pero nunca entraba. No era miedo. Era respeto. Era el espacio de su silencio, y debía dejarlo intacto hasta que él decidiera volver a llenarlo. Y entonces, cuando ya empezaba a convencerme de que no lo volvería a ver, una tarde cualquiera, sonó el teléfono. El timbre del teléfono sonó con esa insistencia vieja que ya casi había olvidado. Durante semanas, ese aparato había sido un objeto decorativo más en la casa. Nadie llamaba. Nadie preguntaba. Nadie tenía por qué hacerlo. Me acerqué sin apuro, convencida de que sería algún error o tal vez alguien preguntando por la vecina. Levanté el auricular con la calma resignada que da el abandono. Al otro lado, su voz. Reconocible al instante, con esa pausa única antes de hablar, como si antes de emitir cualquier palabra necesitara asegurarse de que lo que iba a decir era justo. No dijo mucho. Solo me preguntó si podía ir a casa. Dije que sí. No le pregunté cuándo. No le pregunté por qué. Solo colgué el teléfono y me quedé quieta, sabiendo que algo iba a cambiar. No encendí la radio, no me arreglé, no preparé café. Me senté en la misma silla donde lo había visto por última vez y esperé. No con ansiedad. Con esa paz rota que siente quien, después de haber perdido algo valioso, tiene la oportunidad de sostenerlo de nuevo, aunque sea por un instante. Llegó cerca del atardecer. Esta vez golpeó la puerta. Esta vez esperó a que yo lo recibiera. Cuando abrí, no traía el rostro severo de la vez anterior. Estaba cansado, eso era evidente, pero sus ojos tenían otro peso. No había juicio. No había acusación. Había dolor, sí, pero ya no era un arma. Era una herida abierta, buscando respuestas. Lo dejé pasar sin decir nada. Se sacó el abrigo, lo colgó, y se sentó frente a mí. El mismo lugar de siempre. Puse la caja de los documentos sobre la mesa. Él la miró sin tocarla. Le dije que estaba lista para contarle todo. Que no me iba a defender. Que no iba a intentar justificarme. Solo quería que supiera cómo fueron las cosas, cómo sucedió cada detalle, por qué tomé la decisión que tomé. Y entonces hablé. No interrumpió. No hizo preguntas. Solo escuchó. Le conté del hospital, del estado en que lo encontré, de la madre que lo dejó con una indiferencia que me heló los huesos. Le hablé de los médicos que no daban esperanzas, de los días y noches junto a su cuna sin saber si iba a vivir. Le conté del miedo, del impulso, de la decisión desesperada de dar dinero para evitar que lo usaran, lo vendieran, lo olvidaran.
Le hablé de todo lo que seguí después: el cuidado, la crianza, los esfuerzos silenciosos, las noches en vela, las pequeñas batallas que libramos juntos sin que él siquiera las notara. Le hablé también de la culpa. De cómo ese acto, que yo viví como una salvación, me obligó a esconder partes de mi historia. De cómo viví sabiendo que algún día podía venir una pregunta, una figura del pasado, una verdad que quebrara lo que éramos. Le dije que no me arrepentía de haberlo criado, de haberlo amado, de haberlo guiado. Pero sí me dolía que esa verdad, la que oculté para protegerlo, ahora me hubiera convertido en una figura difusa ante sus ojos. Cuando terminé, abrí la caja. Le mostré cada documento. Cada informe médico. Las actas. Las anotaciones. Le mostré su evolución, los registros que nadie más tenía. Le mostré las fotos, los informes escolares, las recetas de los primeros tratamientos. No para que me creyera. Para que entendiera. Para que viera que no lo tomé, que no lo robé, que lo rescaté del olvido. Él no habló durante un largo rato. Se quedó ahí, con las manos cruzadas, mirando todo sin tocar nada. Luego levantó la mirada y me dijo que también había investigado a su madre biológica. Que encontró dónde vivía. Que habló con alguien cercano a ella. Y que todo lo que yo le había contado era verdad. Que seguía bebiendo. Que nunca había cambiado. Que la gente del barrio decía que solo hablaba de él cuando salía en televisión. Que decía que era su hijo, que merecía algo de todo ese éxito. Entonces supe que algo se había roto en él. Pero no hacia mí. Sino hacia esa idea de un origen que nunca existió como familia. Y que, por primera vez, estaba empezando a mirar el pasado sin idealizarlo. Se acercó a mí, lentamente. Me tomó la mano. Me miró a los ojos y me dijo que no sabía cómo sentirse. Que no podía fingir que todo estaba bien. Pero que tampoco podía seguir odiándome. Porque, a pesar de todo, yo fui la única que estuvo ahí desde el principio. Que no sabía si iba a poder llamarme madre como antes. Pero que lo que yo le di, nadie se lo había dado jamás. Le dije que no necesitaba llamarme nada. Que no necesitaba perdonarme si aún no podía. Que bastaba con saber que estaba vivo, que estaba entero, que seguía caminando con sus principios, con su verdad, con lo que aprendió en esta casa. Y que todo lo que hice, lo hice para que tuviera ese derecho. Me abrazó. No con fuerza, no con desesperación. Me abrazó como quien entiende que el amor puede tener formas imperfectas. Me abrazó como se abraza a una herida que ya empezó a cerrar. Y entonces supe que no todo estaba perdido. Se quedó esa noche. Dormimos con la puerta entreabierta, como cuando era niño y temía las sombras del pasillo. A la mañana siguiente, preparé café. Lo tomamos en silencio, sin rituales, sin palabras sobrantes. Él me agradeció. No con frases grandes. Solo con una mirada y una mano sobre la mía. Y antes de irse, me dijo que esta vez sí iba a volver. Pasaron los días. Su nombre seguía en los diarios, en los programas, en las calles. Pero ya no lo miraba con distancia. Ahora lo veía con la certeza de que habíamos cruzado la tormenta y, aunque con cicatrices, seguíamos de pie. Cuando volvió semanas después, no le abrí la puerta como a un invitado. Le abrí como a un hijo. Su habitación volvió a llenarse de vida. No como antes. No con juguetes ni libros escolares. Sino con el peso de la verdad dicha y aceptada. Me trajo una caja con cosas suyas, pequeñas, simbólicas. Me dijo que ese era su hogar también. Que no importaba lo que dijeran otros. Que sabía lo que vivió aquí. Y que eso no podía quitárselo nadie. Desde entonces, volvió a llamarme madre. Y esta vez, sabiendo todo. No como un título. Sino como una verdad conquistada. Una que ya no necesitaba esconderse de nada ni de nadie.